Laura, estaba viendo de cómo las cosas en política, y eso es en todos los países. En el caso de Colombia, Ujú. de cómo ha variado la situación electoral para una segunda vuelta. Ujú. Porque en el caso del candidato ganador en primera vuelta, Petrus, ¿verdad? Trata del izquierdista Petrus, que quedó con un amplio margen frente a Hernández, que quedó en segundo lugar y que desplazó a Fico Gutiérrez. Pues resulta que el segundo y el que quedó en tercer lugar llegaron a un acuerdo electoral para segunda vuelta, y ahora las encuestas sitúan en un empate técnico o un poquito más hacia arriba al señor Hernández, que llegó ahí como una especie de, al final, de candidatura para ver lo que se puede lograr, y se suma, porque sacó 28% en la segunda vuelta, y el que quedó en tercer lugar sacó un 23%, y si usted suma 23 y 28 son 51%. Petros, que sacó un 40%, parece que ese es su techo, y por eso es que digo que lo que se esperaba era que Petrus encarnara, ¿verdad?, el cambio en Colombia, pero al final un acuerdo electoral parece que le van a cerrar el camino. Es lo que se ve hasta ahora. Hay que ver si este acuerdo electoral entre estas dos fuerzas, primero y segundo lugar, lleguen a que sus bases, las bases de sustentación de estos votos, que se mantenga o varían frente a esos, frente a las elecciones finales, que son el 19, en segunda vuelta, el 19 de junio. Pero el panorama ha cambiado bastante en Colombia. Ha cambiado, pero no de forma inesperada, porque Sí, este es el comportamiento normal de este tipo de procesos cuando se tienen varios candidatos, donde hay, a pesar de que puede haber un candidato con mayor participación, que es el caso de Petro, no es suficiente para que se vaya en una sola vuelta. sí. Además el hecho de que Petro sea un candidato de izquierda, pues lleva a que muchas personas que quizás dividieron sus votos entre Fico y Hernández, bueno, en un escenario de segunda vuelta, aquellos que no simpaticen con las políticas de izquierda, pues independientemente de su simpatía inicial, pues le darían el voto al candidato que vaya en contra de esa tendencia de izquierda, que en este caso es Hernández. Y bueno, ya veremos lo que va a suceder, pero lo que está pasando hasta el momento es, digamos que lo que manda el libro normal en este tipo de Sí, escenarios. El candidato de izquierda se mantenía puntero, bueno, los que no son de izquierda pues entran en una serie de acuerdos políticos, y lo que hay que ver cómo reacciona la población, incluyendo franjas que no necesariamente responden a líneas políticas, que son mucho menos radicales, que se encuentran en medio de las preferencias, y que esos son los que los candidatos ahora tratarán de conquistar, porque esos son los que pueden hacer sí. la diferencia en una segunda vuelta, donde sencillamente el que consiga más votos gana. Entonces ya ahí no aplican Sí, porcentajes, ya no. ahí no aplican mayorías especiales, sencillamente aquel candidato que en la segunda vuelta de Colombia consiga más votos, pues será el que se haga con la presidencia de la En República. el caso de Hernández, bueno, pues pudo buscar los votos que necesiten, o los posibles votantes del candidato que quedó en tercer lugar, que es un candidato uribista, Que y ahí que el mérito no es de de Hernández. nada. Lo que pasa es que, bueno, hay una oposición desde hace mucho tiempo Sí, entre el uribismo y las líneas de izquierda, en particularmente con Petro. Por lo tanto, ese apoyo se tenía garantizado se de alguna tenía manera. garantizado, sí. Si no quedaba Fico en segundo lugar, como fue el caso, pues se sabía que automáticamente iba a darle su apoyo al otro candidato, porque hay una confrontación directa
entre el uribismo y Petro, no solamente en estas elecciones, esa misma confrontación se registró en el proceso electoral pasado. Sí, que ganó Duque. En ese caso era Duque el candidato que representaba al uribismo, y aunque Duque ganó la presidencia, pues en este proceso electoral Petro salió fortalecido, primero en el proceso congresual, y ya luego en esta primera vuelta. Pero habrá que ver qué sucede con la segunda vuelta, sí, porque aunque todo esto es lo que el libro de la política dice que ocurre en este tipo de casos, al final de cuentas es el voto de los colombianos el que va a definir qué va a suceder, y hay muchísimos votantes que no responden a líneas políticas duras. Así que sencillamente habrá que ver qué tipo de reacción tienen en el escenario de la segunda vuelta. Y que pudiera darse también que ciudadanos que votaron por Fico o que votaron por Hernández en una segunda vuelta, bueno, pues dejaran de participar en el proceso electoral, o que ciudadanos que no se interesaron por emitir su voto en las elecciones pasadas, que votaron bastante, fue muy masivo el voto, fueron 9 millones de ciudadanos que votaron. Bueno, pues yo no voté, pero estoy decidido por haber un cambio de la derecha hacia la izquierda y ver qué va a pasar con este sistema más o menos de la izquierda moderada, y decide acudir a las elecciones y votar por Petro. Pero aquí se dio un proceso electoral en el 1996 en República Dominicana de segunda vuelta. Es la única vez que se recuerde de ese proceso, donde José Francisco Peña Gómez ganó en primer lugar con el 45-90, casi un 46%, pero que le había sacado cerca de 200,000 votos a su cercano contendor, que lo era Leonel Fernández, que sacó cerca de un 24%, pero Balaguer, que había sacado un 22-23%, acudieron unificados en una segunda vuelta electoral para el 96, apoyando a Leonel Fernández, y que inmediatamente decretó una supremacía electoral hacia Leonel Fernández, que se validó en las votaciones de ese año con el 51% a favor de Leonel Fernández y el Partido Reformista y el PLD, que fueron unificados, contra un 49% de José Francisco Peña Gómez. Así que quedó en segundo lugar, y en tercer lugar se unificaron y derrotaron al que quedó en primer lugar en esa primera vuelta electoral. Vamos a ver qué va a pasar en Colombia. Ahí hubo un componente importante de que el PRD y Peña Gómez en ese momento también subestimaron la posibilidad que Leonel Fernández y el PLD tenían. Primero, porque el PLD no había sido un partido de masas hasta ese momento, y segundo, porque Leonel Fernández era un candidato nuevo, que aunque había sido ya candidato vicepresidencial, no tenía un perfil político tan alto, y sin embargo, por estas reglas electorales, pues sencillamente resultó que quien había ganado la primera vuelta electoral no triunfó en la segunda. Y es lo que ocurre en muchísimos casos en estos procesos de balotaje, pero bueno, ya veremos lo que ocurre en el caso de Colombia, que de nuevo, siendo un proceso un tanto polarizado por el tema de las posiciones ideológicas y de que hay un candidato duro de izquierda, pues habrá que ver cómo se comporta la población. Tenemos a Carla, que nos trae un cafecito Santo Domingo, como cada mañana. Gracias, Carla. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Usted, amigo, usted evidente, ¿verdad? Tómese su cafecito Santo Domingo. Así mismo, y bueno, vamos a ver cómo queda lo de Colombia. Miren, no quiero dejar de comentar brevemente una información que resulta preocupante a propósito de que el Ministerio de Educación reconocía en el día de ayer que tienen serios problemas respecto a los datos en esa institución. El ministro se refería a que cuando tienen que tomar decisiones resulta que ellos mismos se enfrentan a datos imprecisos y que por lo tanto eso dificulta la toma de decisión en ese organismo. Y la verdad es que es
un reconocimiento que es extremadamente preocupante. Recordemos que esta institución ya va para 10 años recibiendo el 4%. Significa que ahí no hay ni necesidades económicas de ningún tipo, ni para personal administrativo, ni para sistemas de información, ni para sistemas de control. Y sin embargo, seguimos viendo cómo no hay una posibilidad de tener información sistematizada que permita que las decisiones se tomen de forma oportuna. Bueno, y ya este gobierno tiene casi un año y medio desde que está instalado, por lo tanto, ya no es un tema de que yo encontré esto sin la información, ya entonces la nueva gestión también es corresponsable de cualquier problema informativo y de datos que haya en esa institución, porque ya se supone que están concluyendo el segundo año escolar y en el cual pues ha habido deficiencias importantes que se han seguido acumulando, primero por la pandemia y por las dificultades que todos sabemos que implicó para el sistema educativo, pero posteriormente ha seguido con una serie de dificultades a nivel de contratación de maestros, a nivel de la situación de las aulas, a nivel de la pérdida de horas, en particular por los conflictos con la ADP, en fin. Ahora el ministerio se propone hacer una serie de consultas. Yo honestamente no entiendo bien este proceso de consultas cuando nosotros tenemos un pacto educativo. Se supone que este pacto es lo que traza esa ruta crítica de las decisiones que se tienen que tomar, pero bueno, como es la política, siempre hay una insistencia en que aunque las cosas estén, las hagamos de nuevo para poder imprimirles un sello de cada gestión. Y ya veremos qué resulta de esta consulta dentro de los grandes retos que enfrenta el sistema educativo, que siguen estando en una situación de muchísima preocupación. Bueno, ojalá que se pueda lograr que los datos que pudiera tener no solamente educación, sino las instituciones dominicanas tengan una base para que los datos sean precisos. Si usted no tiene datos para hacer o dar los resultados, ahí sí hay problemas.